Otro componente de la calidad de semillas es el componente físico. Físicamente los lotes de semillas pueden estar integrados no solamente por semillas, a lo que denominamos semilla pura, que es la que compone el lote de semillas, sino también por semillas que pueden ser extrañas y que generalmente se comportan como malezas en el cultivo. Los lotes de semillas pueden estar integrados por semilla pura, que es la semilla de la especie que vamos a cultivar, semillas extrañas, que son semillas de otros cultivos y que generalmente, o de cultivos o de malezas, que se van a comportar como malezas en el cultivo, y la materia inerte, que serían los distintos contaminantes que puede tener el lote de semillas. Aquí pueden ser semillas quebradas, restos de insectos, tierra. ¿Por qué es importante que un lote de semillas esté físicamente limpio? Porque todos estos contaminantes van a brindar una serie de inconvenientes al lote de semillas. Cuando estamos sembrando soja, trigo, maíz o girasol, queremos que el cultivo esté compuesto por soja, maíz, trigo y girasol y no por malezas que van a competir con los cultivos y que van a ser un problema para su control. Otro componente de la calidad física y que son muy importantes es la humedad, el peso específico y la humedad. Todos estos componentes hacen a la física de la semilla y hacen el comportamiento general de las semillas. Y por último el componente fisiológico, que el componente fisiológico está haciendo hincapié en los atributos que van a tener las semillas. Vamos aquí a evaluar la vitalidad que tienen las semillas, o sea, vamos a pedir que las semillas estén vivas, que puedan germinar y que sean vigorosas. Una de las pruebas más importantes que se hace cuando se evalúa la calidad fisiológica es la prueba de germinación o de poder germinativo, como se la conoce. La prueba de poder germinativo es una prueba en la cual se coloca un grupo de semillas a germinar en laboratorio bajo condiciones controladas. Los protocolos que se utilizan para hacer una germinación son los protocolos ISTAS, que son normas internacionales que se pueden seguir para analizar semillas. En dichos protocolos está estipulado todas las condiciones que se tienen que poner esas semillas para que logren una buena germinación. Entonces podemos mencionar la cantidad de luz, la cantidad de humedad, la forma de preparación de los sustratos, también si es necesario hacer o no un pretratamiento de ruptura de dormancia. Bajo estas condiciones que son óptimas y que se dan en laboratorio, lo que uno va a poder determinar es el porcentaje de germinación que va a tener un lote de semillas. Recordemos que el lote de semillas es un grupo de semillas compuesto por una cierta cantidad de semillas, de las cuales tenemos que muestrear ese lote para obtener una muestra de trabajo. Cuando hacemos una germinación y damos un valor de poder germinativo, lo que estamos brindando al productor y al usuario de semillas es el porcentaje de plántulas normales que va a tener ese lote de semillas. Son 5 los componentes que tiene una germinación: plántulas normales, plántulas anormales, semillas duras, semillas frescas y semillas muertas. Otra determinación que hace al atributo fisiológico es la viabilidad. La viabilidad es la determinación del porcentaje de semillas vivas que tiene un lote de semillas. Esta determinación de semillas viables o semillas vivas es muy importante porque una semilla puede tener el atributo sanitario adecuado, ser genéticamente buena, ser físicamente un lote limpio y sano, pero si la semilla no está viva no va a poder germinar. Entonces la viabilidad por tetrasóleo es una técnica muy importante. Una de las ventajas que tiene la viabilidad por tetrasóleo es la rapidez con la que puede hacerse. Generalmente la viabilidad por tetrasóleo en 1 o 2 días puede ser completada esta prueba. Esta determinación nos va a indicar en porcentaje qué porcentaje de semillas está viva del lote y qué porcentaje de semillas están muertas. Además nos va a dar un indicativo de los daños que pueden tener el lote de semillas. Hay distintos daños que las semillas pueden tener, como son daños ambientales,
daños mecánicos o daños físicos y también daños genéticos. Esos 3 tipos de daños, junto con los daños por insectos, pueden ser detectados por una prueba de viabilidad por tetrazolio.